Imagina por un momento que la oscuridad del mundo actual no fuera un simple accidente de la historia, sino la confirmación de una palabra pronunciada hace siglos, una palabra que atravesó generaciones y resistió imperios, una palabra que nunca perdió su filo profético. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa declaración, pronunciada por labios que jamás conocieron mentira, resuena como un eco que atraviesa terremotos, pandemias, guerras, corrupción y lágrimas, y nos invita a mirar más allá del derrumbe que contemplamos a diario. El mundo está exhausto, las naciones se tambalean, las instituciones caen una tras otra, el amor de muchos se enfría, y la sensación de vacío crece como un mar sin orillas. Pero en ese escenario oscuro cargado de sombras y de presagios, surge una luz que no es fabricada por tecnología ni sostenida por política, sino un rayo eterno que viene desde el corazón mismo de Dios, la esperanza en la segunda venida de Cristo. No es la ilusión de un pueblo ingenuo, no es el refugio emocional de almas débiles, sino la certeza de quienes saben que la historia no es un círculo interminable de dolor, sino una línea que avanza hacia un clímax definitivo, un desenlace donde la justicia no será una promesa postergada, sino una realidad visible. La esperanza de la segunda venida no florece en los jardines tranquilos de la abundancia, sino en los campos devastados de un mundo que gime. Es precisamente en la hora más oscura cuando la promesa brilla con más fuerza. Las palabras de Jesús en Juan 14:1-3 no fueron dirigidas a un pueblo en calma, sino a discípulos temblorosos perseguidos por sombras de traición y muerte, y es en ese contexto que él pronunció: «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí». Hoy, al igual que ayer, el corazón humano está turbado, la ansiedad devora multitudes, el miedo se ha convertido en una plaga invisible, y la desesperanza late en cada noticiero. Pero allí donde las tinieblas parecen invencibles, la profecía bíblica extiende un horizonte abierto. El retorno de Cristo no será un rumor, no será un mito, sino un acontecimiento visible, audible y universal, como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Ninguna cámara lo podrá distorsionar, ningún poder humano lo podrá silenciar, ningún ejército lo podrá resistir. El cielo se desgarrará, las trompetas resonarán y los sepulcros se abrirán. Lo temporal cederá paso a lo eterno y lo frágil será absorbido por la inmortalidad. Pero la pregunta que emerge es inevitable. ¿Qué significa vivir con esa esperanza en medio del caos presente? Significa sostener el corazón cuando todo alrededor se derrumba. Significa caminar entre ruinas sin perder la dirección. Significa respirar entre cenizas sabiendo que la aurora se acerca. La esperanza de la segunda venida no anestesia la realidad. Al contrario, la ilumina. Nos recuerda que las guerras no tienen la última palabra, que las lágrimas no definen la eternidad, que la tumba no es un destino cerrado. Cada crisis, cada señal, cada estremecimiento de la tierra y del alma es un campanazo que nos recuerda que la historia avanza hacia un desenlace ya anunciado. El mensaje no es de pánico, sino de preparación. No es de terror, sino de confianza. Porque aquel que prometió regresar es el mismo que cargó la cruz, el mismo que enfrentó la muerte, el mismo que venció el sepulcro. Si la tumba no pudo contenerlo, tampoco las tinieblas podrán impedir su retorno. Esta certeza no es una teoría teológica, es una antorcha que atraviesa la oscuridad de cada vida personal. Cuando el miedo te dice que no hay futuro, la promesa de la segunda venida responde: sí lo hay, y está en manos de aquel que nunca falla. Y aquí, al inicio de este viaje que haremos juntos, quiero detenerme y preguntarte directamente: ¿dónde está puesta tu esperanza? ¿En gobiernos que cambian como las arenas del desierto? ¿En economías que colapsan como torres de arena? ¿En promesas humanas que se rompen con el primer viento? La invitación de Cristo es radical. Coloca tu esperanza en lo único inconmovible, en la roca eterna, en la promesa que no envejece ni caduca. Él viene, y viene pronto. Y cada día que amanece, aunque esté cargado de sombras,
nos acerca un paso más al amanecer eterno. Si esta promesa toca tu corazón, escribe en los comentarios: mi esperanza está en su venida. No olvides suscribirte a este canal Luz en la Oscuridad y compartir este video, porque hoy más que nunca necesitamos recordar que el caos no será eterno, que la esperanza ya fue pronunciada y que pronto, muy pronto, la veremos cumplida. Bloque 2. La bienaventurada esperanza que no defrauda. La Biblia no habla de la esperanza como si fuera una emoción pasajera, un respiro psicológico para aliviar un poco las cargas de la vida. Cuando Pablo escribe a Tito y le dice que aguardamos la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, no está esbozando un sentimiento vago ni un deseo sin garantías, sino un ancla lanzada en el corazón mismo de la eternidad. En el lenguaje bíblico, la esperanza no se parece a la ilusión humana que se enciende un día y se apaga al siguiente. Es más bien una certeza que camina hacia adelante, una promesa que ya se dio por segura, una luz que ilumina el presente desde el futuro garantizado por la fidelidad de Dios. El ser humano, sin embargo, ha degradado la palabra esperanza. Para muchos, significa esperar lo mejor aunque no haya razón para ello. Significa colgarse de un sueño que se deshace con los vientos de la realidad. Pero la esperanza que brota de las Escrituras no es así. Está tejida con el hilo de las promesas divinas, se sostiene en el carácter de aquel que no miente y se alimenta con cada acto de fidelidad que la historia ya ha visto. El mismo Dios que habló, y el universo surgió de la nada, es el que pronunció la promesa: «He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo». No es un líder humano quien nos lo dice, no es un profeta autoproclamado, no es un filósofo con palabras bellas, es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Señor de la historia. Cuando miramos al mundo, vemos sistemas de esperanza rotos. Vemos multitudes que ponen su confianza en la ciencia, y aunque la ciencia trae avances y alivios temporales, no puede curar la herida más profunda, la del corazón humano que se enfrenta al vacío de la muerte. Vemos sociedades que colocan su esperanza en la política, pero cada ciclo electoral repite la misma historia de promesas incumplidas, de ilusiones quebradas, de discursos que se disuelven como humo. Otros buscan esperanza en el dinero, en el placer, en las conquistas materiales, en las relaciones humanas, pero tarde o temprano se dan cuenta de que todo ello es frágil, efímero, incapaz de sostener la eternidad. Es en ese contexto de decepciones constantes donde la esperanza bíblica resplandece como un diamante en medio del barro, porque no depende de las circunstancias, no depende de nuestra fuerza, no depende del calendario humano. La bienaventurada esperanza es llamada así porque es doble. Por un lado es bendita en su origen, porque procede de Dios mismo, y por otro lado es bienaventurada en su destino porque culmina en la visión gloriosa de Cristo regresando en majestad. Esta esperanza no es un placebo, es una certeza futura que irrumpe en el presente y que transforma la manera en que caminamos en la oscuridad. No caminas hacia la nada, no caminas hacia un abismo sin fondo, no caminas hacia el absurdo. Caminas hacia el encuentro con tu Redentor, hacia la restauración de todas las cosas, hacia la consumación de un reino que no tendrá fin. Y sin embargo, esta esperanza no es neutral. No basta con que exista, necesita ser abrazada, necesita ser cultivada, necesita ser vivida. Hay quienes escuchan la promesa de la segunda venida y la tratan como un mito antiguo, como una metáfora poética, como un símbolo de consuelo. Pero la Escritura es clara: aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Esta no es una metáfora, es una cita divina. El cielo entero se prepara para ese momento. Los ángeles aguardan. La creación gime con dolores de parto, y cada generación que pasa acerca más la hora señalada. Vivir sin esa esperanza es caminar sin brújula en medio de una tormenta. El alma que carece de esta esperanza se desespera ante cada crisis, se quiebra ante cada pérdida,
se paraliza ante cada catástrofe, pero el alma que la posee puede mirar la tormenta y decir, esto también pasará, porque yo espero algo mayor. Puede enterrar a sus muertos con lágrimas, sí, pero también con la convicción de que la muerte no será la última palabra. Puede ver la injusticia y clamar, pero también descansar en la promesa de que habrá un día donde el juez justo pondrá cada cosa en su lugar. Puede soportar la soledad, la enfermedad, la traición, porque sabe que hay una mañana en la que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. La esperanza bienaventurada es como un fuego secreto en el corazón. Puede parecer oculto, puede parecer débil, pero no se apaga porque no depende de nosotros, sino de la fidelidad del que prometió. Cada vez que recordamos la segunda venida, estamos encendiendo ese fuego contra las heladas de la desesperanza. Cada vez que leemos las palabras proféticas, estamos respirando oxígeno eterno en medio de la asfixia del presente. Por eso, cuando decimos que la segunda venida es nuestra esperanza, no estamos repitiendo un cliché religioso, estamos proclamando que el tiempo no nos devora, que la muerte no nos derrota, que el caos no es soberano. Estamos declarando que la historia tiene un destino, que el universo tiene un propósito, que nuestra vida tiene un futuro asegurado en Cristo. Y esa proclamación no es solamente teológica, es profundamente existencial. Cambia cómo enfrentamos la noche, cómo cargamos nuestras cruces, cómo levantamos la mirada cuando todo se derrumba. La bienaventurada esperanza es el latido oculto de la Iglesia, es el oxígeno de los perseguidos, es la fuerza de los mártires, es el canto silencioso de quienes mueren en fe, esperando ver el rostro de su Señor. Y es también la invitación urgente para ti y para mí, aquí y ahora, a no conformarnos con las esperanzas frágiles del mundo, sino a anclar nuestra alma en lo eterno, porque cuando el cielo se abra y el Hijo del Hombre aparezca en gloria, solo habrá dos clases de personas, los que levantan la vista con gozo y los que la bajan con terror. Hoy es el tiempo de decidir de qué lado estarás. Bloque 3. El Cristo que prometió volver y la certeza de su palabra. Cuando Jesús pronunció la promesa de su regreso, no lo hizo como quien improvisa palabras de ánimo para consolar a un grupo de seguidores confundidos. Lo hizo con la autoridad del que sostiene el universo con el poder de su voz. Cada sílaba que salió de sus labios estaba impregnada de eternidad, y cada frase llevaba la marca de lo irrevocable. «Vendré otra vez», dijo, y con esa declaración selló el futuro de la humanidad. Fijó un destino que no depende de fuerzas humanas ni de caprichos de la historia. La certeza de su regreso no descansa en estadísticas, ni en la voluntad de las naciones, ni en la habilidad de los gobiernos, sino en la fidelidad del que jamás quebró una promesa. Si quieres comprender la firmeza de esta palabra, mira hacia atrás en la historia. El mismo Cristo que anunció su muerte y resurrección lo cumplió con exactitud. El mismo que habló de la destrucción del templo en Jerusalén, vio cómo, años después, esa profecía se cumplía con precisión implacable. Cada paso de su ministerio estuvo marcado por la coherencia entre lo que decía y lo que acontecía. Si su palabra fue fiel en el pasado, ¿por qué dudar de su cumplimiento en el futuro? La segunda venida no es una posibilidad. Es una certeza inscrita en la línea del tiempo, aguardando la hora señalada por el Padre. Los discípulos lo escucharon aquella noche antes de la cruz, con el corazón desgarrado por la idea de perderlo. Y fue allí en medio del dolor donde Jesús plantó la semilla de esperanza más poderosa. «Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo». No dijo, «enviaré a otro en mi lugar». No dijo, «quizás volveré». No dijo, «dependerá de las circunstancias». Dijo con la firmeza del Creador, «vendré», y en esa palabra se concentra la diferencia entre la fe verdadera y las religiones humanas. No seguimos a un mito, seguimos a un Señor que habla con autoridad, que promete y cumple, que muere y resucita, que parte y vuelve. El problema de nuestra generación no es la ausencia de promesas, sino el exceso de palabras vacías.
Vivimos rodeados de discursos políticos que cambian con el viento, de contratos que se rompen con facilidad, de promesas personales que se diluyen ante la primera dificultad. En este océano de voces quebradizas, la promesa de Cristo se levanta como una roca inconmovible. Su voz no envejece, su palabra no caduca, su promesa no depende del tiempo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando todo lo demás se disuelva como polvo en el viento, lo único que quedará firme será lo que Él dijo. ¿No es acaso esta certeza lo que necesitamos en medio de un mundo que se desmorona? Mira los titulares, escucha los rumores de guerra, contempla la violencia que se multiplica, y verás que no hay fundamento sólido en ninguna estructura humana. Las economías tiemblan, los sistemas de salud colapsan, las ideologías envejecen y se contradicen. El ser humano busca seguridad, pero todo lo que construye se vuelve arena. Solo una palabra resiste el paso del tiempo. Solo una promesa sostiene el peso del universo, la del Cristo que volverá. Y cuando Él regrese, no lo hará en secreto ni en silencio. No será un retorno tímido ni oculto. La Biblia describe un acontecimiento cósmico, visible, universal, ineludible. Todo ojo le verá, los cielos se abrirán, los ángeles llenarán el horizonte con trompetas de guerra y de victoria, y el Rey aparecerá con poder y gran gloria. Su venida no será un rumor religioso, será el acto más real y contundente de la historia humana. Ante esa escena, los poderosos temblarán, los que se burlaban callarán, los orgullosos caerán de rodillas, y los que guardaron su esperanza en Él, levantarán los brazos en adoración. El retorno de Cristo no depende de nuestra interpretación de los tiempos, no depende de que el mundo mejore o empeore, no depende de la fuerza de la Iglesia ni de las maniobras de los gobiernos, depende solo de la agenda divina, y la agenda divina no se retrasa ni se adelanta. Dios no improvisa, el reloj de la eternidad nunca se equivoca. Cuando llegue la hora, cuando la última trompeta de la historia terrenal suene, el cielo se abrirá y la promesa se hará carne en un instante eterno. Aquí es donde la fe se vuelve crucial, porque la esperanza en su regreso no se construye en emociones pasajeras, sino en la confianza en su carácter. Creemos en su venida no porque sea un concepto atractivo, sino porque conocemos quién lo prometió. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el que se levantó de la tumba, es el que ascendió en una nube frente a los ojos de los discípulos, mientras dos ángeles declaraban: «Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». No es otro, no es una figura simbólica, no es un movimiento espiritual difuso, es el mismo Jesús, con las mismas manos traspasadas, con el mismo rostro glorificado, con la misma voz que dijo: «Padre, perdónalos». En esta certeza descansa la fe que sostiene a la Iglesia en la noche de los tiempos. No caminamos hacia lo incierto, no seguimos un espejismo. Caminamos hacia un encuentro real, con un Cristo real, en un acontecimiento real, y cada paso que damos en medio de la oscuridad se ilumina con la seguridad de esa palabra. Aunque las naciones tiemblen, aunque los imperios se derrumben, aunque el amor de muchos se enfríe, aunque la muerte parezca triunfar, la voz del que dijo: «Vendré otra vez», sigue resonando con una fuerza que ningún poder puede silenciar. Por eso, cada vez que el mundo se burla de la fe, cada vez que alguien te dice que todo esto es un mito, recuerda la coherencia del Cristo histórico. Él nunca habló en vano. Sus palabras se cumplieron una y otra vez, y la única que falta por cumplirse es esta: su retorno. Y cuando lo veas venir en gloria, comprenderás que cada día de espera valió la pena. Bloque 4. Las señales que no aplastan, sino que orientan. Desde los tiempos de los discípulos, la humanidad ha mirado al horizonte buscando señales. No porque Dios quiera que vivamos obsesionados con catástrofes o que nos alimentemos de miedo, sino porque cada señal en el marco profético es un recordatorio. La historia no está girando sin rumbo. Jesús mismo, en Mateo 24, habló de terremotos, de guerras, de pestes,
de falsos profetas, y lo llamó principio de dolores. No era una invitación al pánico, sino una advertencia amorosa. Cada estremecimiento del planeta, cada conflicto humano, cada engaño religioso es un campanazo que nos despierta del sueño espiritual y nos señala hacia la meta final, su venida. Pero aquí está la paradoja divina. Lo que para el incrédulo son noticias aterradoras, para el creyente son señales de esperanza. Las guerras que estremecen al mundo nos dicen que el príncipe de paz está por aparecer. Los terremotos que sacuden los cimientos de la tierra nos recuerdan que pronto se moverán los cielos, y lo inmutable será revelado. Las plagas y las pestes que llenan de temor a las multitudes se convierten en recordatorios de que este mundo no tiene la capacidad de sostener la vida sin el Creador, y que la restauración solo vendrá con su presencia. Cada noticia que parece una confirmación de caos es, en el calendario de Dios, una confirmación de avance. La profecía no fue dada para alimentar la especulación morbosa, ni para convertirnos en fanáticos que enumeran tragedias como trofeos. Fue dada para mantener despierto el corazón, para que nunca olvidemos que la historia avanza hacia un fin glorioso. Cuando Jesús habló de señales, no buscaba esclavizarnos al miedo, sino despertarnos al discernimiento. Nos enseñó que cuando veamos estas cosas, levantemos la cabeza, porque nuestra redención se acerca. No dijo, agáchense en terror, sino, levanten la vista. La postura del creyente ante las señales no es encogerse, sino estirarse hacia arriba, como quien espera el amanecer después de una larga noche. En un mundo saturado de malas noticias, las señales proféticas son como postes en medio del camino, que nos impiden olvidar hacia dónde vamos. Cada crisis global es una campana en el reloj de la eternidad, y cada catástrofe es un susurro que nos recuerda que el reino de este mundo tiene fecha de caducidad. ¿No le sientes? No importa cuán grande sea el poder de los imperios, no importa cuán firme parezca la economía, no importa cuán estable se crean los sistemas humanos. Cuando las señales comienzan a multiplicarse, todo lo temporal revela su fragilidad, y es en esa fragilidad donde la promesa eterna brilla con mayor intensidad. Debemos entender que las señales no son el fin en sí mismas. El terremoto pasa, la peste cede, la guerra termina, el imperio se derrumba, pero la verdadera lección es que nada de esto es definitivo. Las señales son flechas que apuntan hacia algo mayor, hacia la manifestación de Cristo. Por eso, el error más común es quedarse mirando la señal y olvidar el destino. Es como un viajero que se detiene en la señal de tránsito y olvida que lo importante no es la señal en sí, sino la dirección que indica. Así muchos cristianos quedan atrapados en discusiones sobre cuál catástrofe cumple qué profecía, olvidando que la meta no es descifrar con precisión matemática, sino mantener viva la esperanza. Jesús no llamó a sus discípulos a ser calculadores del tiempo, sino a ser centinelas de la fe. El verdadero vigía no pierde tiempo adivinando la hora exacta, sino que permanece despierto para que, cuando el Señor llegue, no lo encuentre dormido. Esa es la función de las señales, mantenernos en vela. Y nos empujan a no caer en la rutina de un mundo que duerme anestesiado por el consumo, el entretenimiento y la indiferencia. Las señales rompen el letargo, sacuden el alma, quiebran la comodidad y nos hacen recordar que lo eterno está a las puertas. Mira a tu alrededor. Nunca en la historia la humanidad ha tenido tantas razones para reconocer que vivimos en tiempos proféticos. El auge de la violencia, la corrupción institucionalizada, la indiferencia ante la vida, la degradación moral, la multiplicación de falsas doctrinas, todo ello se alinea con el cuadro pintado hace 2000 años por Cristo. Y sin embargo, la reacción de muchos es seguir como si nada ocurriera, como en los días de Noé, comiendo y bebiendo, comprando y vendiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que vino el diluvio y los sorprendió. ¿No es acaso lo mismo hoy? El mundo se divierte al borde del abismo,
y las señales, en lugar de despertar, se convierten en espectáculo pasajero para las redes sociales. Pero el creyente verdadero no ignora lo que ocurre. No se deja arrastrar por la anestesia colectiva. Interpreta la historia con ojos proféticos, escucha las noticias con discernimiento espiritual, y cada vez que oye de un desastre, de un colapso, de una guerra, recuerda que las sombras anuncian la cercanía del amanecer. Vive en el mundo, pero no se deja intoxicar por él. Llora por las víctimas, ora por las naciones, actúa en compasión, pero nunca pierde de vista que detrás de cada señal late el corazón de una promesa. Yo vengo pronto. En última instancia, las señales son regalos de Dios. Nos dicen que no hemos sido olvidados, que el cielo no guarda silencio, que la historia no se escapa de sus manos. Si no hubiera señales, podríamos pensar que todo sigue igual, que la promesa está lejana, que el tiempo se diluye sin rumbo. Pero las señales son como el reloj que marca las horas finales, como el eco de un mensajero que nos grita en medio de la confusión: prepara tu corazón porque el rey está cerca. Y bloque 5. Señales morales y espirituales en el umbral del fin. Cuando Jesús habló de los días finales, no solo mencionó terremotos, guerras y pestes, sino que también señaló un colapso más profundo y más devastador: el colapso moral y espiritual de la humanidad. Dijo que, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y esas palabras pronunciadas hace 2000 años, hoy parecen descripción exacta de lo que contemplamos en cada esquina de nuestra sociedad. Porque el deterioro visible de la creación, la tierra que gime, los cielos que se agitan, las naciones que se estremecen, es reflejo de un deterioro interior. Corazones que se han endurecido, conciencias que se han cauterizado, almas que han dejado de arder con amor y se han congelado en indiferencia. El panorama moral de nuestro tiempo no es accidental, es profético. Cada vez que contemplamos la corrupción que domina a los poderosos, cada vez que vemos la violencia que invade los hogares, cada vez que notamos cómo la verdad se convierte en mercancía y cómo la mentira se reviste de virtud, estamos viendo señales del reloj divino. El amor, que es el sello mismo de la presencia de Dios, se apaga en millones de corazones, y en su lugar brota la frialdad del egoísmo, la indiferencia ante el sufrimiento, el desprecio por lo sagrado. El mundo habla de progreso, de derechos, de avances, pero en lo profundo, camina hacia una oscuridad que devora las almas. El frío del que habló Jesús no es climático, es espiritual. Es el frío que invade las iglesias cuando la fe se vuelve rutina, cuando la adoración se transforma en espectáculo, cuando la santidad se cambia por conveniencia. Es el frío que se instala en los matrimonios cuando el pacto se convierte en contrato y el amor en interés. Es el frío que congela la compasión de los pueblos cuando miles mueren de hambre mientras otros desperdician en exceso. Es el frío que cubre a los jóvenes cuando confunden la libertad con cadenas disfrazadas de placer. Ese enfriamiento es señal clara de que la antorcha del amor divino está siendo rechazada. Y donde no hay fuego del Espíritu, lo que queda es la oscuridad. Pero hay más. Junto al enfriamiento del amor, Jesús advirtió sobre la multiplicación del engaño religioso. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El fin de los tiempos no estará marcado solo por crisis externas, sino por crisis internas en la fe. El enemigo, sabiendo que su tiempo es corto, levanta voces que parecen piadosas, pero que predican otro evangelio. Levanta movimientos que usan el nombre de Cristo, pero niegan su poder. Ofrece milagros y espectáculos que deslumbran los ojos, pero esclavizan el corazón. Vivimos en una época donde la espiritualidad se ha convertido en mercado, donde la fe se negocia como producto, donde la verdad se adapta a gustos personales. Y en medio de esa confusión, muchos quedan atrapados, pensando que siguen a Dios, cuando en realidad siguen la sombra de un engaño. Esta multiplicación de falsos mensajes, falsos líderes y falsos milagros
no es casualidad, es cumplimiento de lo anunciado. Y es una advertencia para que los hijos de la luz no bajen la guardia, para que no entreguen sus mentes a cualquier discurso, sino que examinen todo a la luz de la palabra eterna. La decadencia moral y espiritual es quizás la señal más inquietante de todas, porque no se mide en estadísticas ni se anuncia en titulares. Se mide en corazones apagados, en iglesias dormidas, en familias fracturadas, en generaciones que ya no conocen la voz de Dios. Es la señal silenciosa pero devastadora. Y sin embargo, también es la señal que más nos recuerda la urgencia de mantenernos firmes. Porque si el amor del mundo se enfría, el amor de los redimidos debe arder más fuerte. Si el engaño se multiplica, la verdad debe proclamarse con mayor claridad. Si la oscuridad avanza, la luz debe resplandecer con mayor intensidad. Este es el tiempo en el que los hijos de Dios son llamados a encender sus lámparas con aceite fresco, a vivir una fe auténtica, a levantar una voz clara en medio de la confusión, porque mientras la moralidad se derrumba y la espiritualidad falsa se multiplica, hay un pueblo que no se inclina, que no negocia su fe, que permanece de pie con la mirada fija en el que viene, y esa fidelidad, aunque parezca débil y minoritaria, es la señal más poderosa de que el Espíritu aún trabaja y de que la promesa está cerca de cumplirse. El enfriamiento del amor y la multiplicación del engaño no deben aplastarnos con miedo, deben orientarnos con discernimiento. Nos recuerdan que la Escritura es veraz, que Cristo no exageró, que las sombras de nuestro tiempo confirman la cercanía de su luz. Cada acto de corrupción, cada escándalo espiritual, cada engaño religioso es, paradójicamente, un recordatorio de que pronto lo falso será destruido por lo verdadero, y que pronto el amor eterno sustituirá la frialdad de este mundo. Si estás viendo el cumplimiento de estas señales en tu entorno, escribe en los comentarios: Señor, mantén mi fe encendida. Comparte este video para que otros despierten y no se dejen arrastrar por el engaño. Y suscríbete a Luz en la Oscuridad para seguir fortaleciendo tu esperanza en la venida de Cristo. Bloque 6. Señales en el mundo, guerras, crisis y dolores de parto. Cuando Jesús comparó las señales finales con dolores de parto, no escogió esa imagen al azar. Un parto es un proceso doloroso, inevitable, progresivo e irreversible. Comienza con contracciones leves que se intensifican hasta alcanzar el clímax en el nacimiento. Así también los eventos de la historia: guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, hambre, catástrofes naturales, crisis mundiales. No son accidentes dispersos, sino contracciones que anuncian que algo más grande está por irrumpir. El dolor no es el fin, es el preludio. El caos no es la última palabra, es la antesala de un alumbramiento cósmico, el retorno glorioso del Hijo del Hombre. El siglo XX fue llamado el siglo de las guerras. 2 guerras mundiales arrasaron naciones, millones murieron, imperios cayeron, ciudades quedaron reducidas a cenizas. Se dijo que, después de tanto sufrimiento, la humanidad aprendería la lección y caminaría hacia la paz. Pero el siglo XXI desmintió esa ilusión. Conflictos armados se multiplican, nuevas tensiones globales se encienden, la amenaza nuclear nunca ha desaparecido, y los rumores de guerra circulan en los pasillos de las potencias como tormentas que se gestan en el horizonte. Todo esto no debería sorprendernos, porque Cristo lo anunció. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. La creación misma parece rebelarse contra el hombre que la ha corrompido. Terremotos devastan ciudades en minutos, maremotos arrasan costas enteras, incendios consumen bosques, sequías prolongadas convierten la tierra en desierto, y tormentas cada vez más violentas azotan a pueblos enteros. La ciencia habla de cambio climático, de fenómenos naturales, de estadísticas, pero la profecía lo llama principio de dolores. Porque no se trata solo de fenómenos físicos. Detrás de cada catástrofe se escucha el gemido de la creación que, como dice Romanos 8,
aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. El hambre sigue siendo una llaga abierta en la humanidad. Mientras unos despilfarran alimentos, millones mueren en silencio. Niños sucumben en brazos de madres impotentes. Pueblos enteros son devorados por la escasez. Guerras, corrupción, egoísmo, injusticias estructurales. Todo se combina para multiplicar el sufrimiento. Y aún así, en medio de este cuadro sombrío, la voz de Cristo resuena clara. Aún no es el fin, porque cada dolor, cada lágrima, cada tragedia está inscrita en un proceso que no terminará en ruina, sino en revelación. Las crisis financieras y económicas también forman parte de estos dolores. Mercados que colapsan en un instante, monedas que pierden valor de un día a otro, sistemas que parecían sólidos y se desploman como casas de arena. El hombre confió en su oro, en su tecnología, en su globalización, pero todo muestra su fragilidad. La Torre de Babel moderna se tambalea, recordándonos que ninguna civilización puede sostenerse lejos del Dios que la sostiene. Estos dolores de parto no son señales aisladas, son parte de una narrativa más amplia. Cada generación ha visto su parte de guerras, pestes y terremotos, pero lo que distingue nuestro tiempo es la intensidad, la frecuencia y la magnitud global. Nunca antes la humanidad estuvo tan conectada. Nunca antes las crisis se expandieron de forma tan rápida. Nunca antes el dolor de una nación se volvió tan fácilmente el dolor de todo el planeta. Vivimos en una época donde los dolores ya no son locales, sino universales, y eso es exactamente lo que Cristo anticipó. Una tierra que gime como una mujer a punto de dar a luz. Ahora bien, la comparación con dolores de parto nos da otra clave. No hay vuelta atrás. Una mujer que entra en labor no puede detener el proceso. Las contracciones se suceden hasta el desenlace. Así también el mundo. Lo que vemos hoy no es el final, pero nos asegura que el final es inevitable. Las señales no pueden detenerse, solo intensificarse. Y aunque el dolor sea cada vez mayor, también es mayor la certeza de que el alumbramiento se acerca. El regreso de Cristo no es una probabilidad, es una certeza que se acerca con cada crisis, con cada catástrofe, con cada estremecimiento de la tierra y del alma. Frente a todo esto, muchos sienten miedo, y es comprensible. Ver el mundo ardiendo, escuchar los tambores de guerra, sentir el temblor de la tierra, ver la escasez y la injusticia provoca angustia. Pero Jesús mismo nos dio la clave. No os turbéis. Cuando veáis estas cosas, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Las señales que a otros aplastan, a los hijos de Dios los orientan. Lo que para el mundo es desesperanza, para la Iglesia es confirmación. El dolor no es para destruirnos, es para despertarnos. Cada terremoto nos recuerda que pronto los cielos se abrirán. Cada guerra nos apunta hacia el príncipe de paz. Cada plaga nos recuerda que solo Cristo tiene el poder de restaurar. Cada hambre nos señala hacia el banquete eterno preparado para los redimidos. Cada crisis económica nos enseña que las riquezas de este mundo son polvo y que nuestra herencia está en un reino inconmovible. Los dolores son reales, pero el alumbramiento será glorioso. Así, en medio de la confusión global, el creyente camina con un corazón firme. Llora por los que sufren, ayuda a los necesitados, ora por las naciones, pero no pierde la esperanza, porque sabe que cada dolor es una contracción que anuncia la llegada del Hijo amado. Y cuando la tierra ya no soporte más, cuando los dolores lleguen a su clímax, entonces se escuchará la trompeta final, y lo que era gemido se convertirá en canto, y lo que era llanto se transformará en gozo. Bloque 7. El Evangelio al mundo. La señal de la misión. Entre todas las señales que Jesús enumeró en el Monte de los Olivos, hay una que resplandece como el faro que da sentido a todas las demás. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Aquí no se habla de catástrofes ni de crisis, sino de un acto glorioso, activo y positivo.
La proclamación universal de la buena noticia. Mientras el mundo se estremece con guerras y pestes, mientras el amor se enfría y el engaño se multiplica, el Evangelio avanza con fuerza silenciosa pero implacable, atravesando fronteras, idiomas y culturas, llevando la esperanza de la venida de Cristo hasta los rincones más oscuros del planeta. El enemigo multiplica señales de caos para sembrar miedo, pero Dios multiplica señales de misión para sembrar esperanza. Cada vez que un corazón se convierte, cada vez que una Biblia se abre en un idioma nuevo, cada vez que un testimonio rompe cadenas de incredulidad, la profecía se cumple. La verdadera señal que anuncia la inminencia del fin no es la guerra ni la catástrofe, sino la voz del Evangelio resonando en cada nación, tribu, lengua y pueblo. El diablo quiere oscurecer la historia con sombras, pero Dios está escribiendo una narrativa más fuerte, la de un mensaje que no puede ser silenciado. El Evangelio del Reino no es cualquier mensaje. No es simple moralidad, no es filosofía, no es autoayuda espiritual. Es el anuncio de que el Rey ha vencido, de que la cruz derrotó al pecado, de que la tumba fue vencida, de que Cristo vive y regresa. Es un mensaje que no depende de la aprobación de gobiernos ni de las estructuras de poder. Es un fuego que arde en la boca de los profetas modernos. Es un río que se abre paso entre montañas de oposición. Es un canto que no puede ser callado, aunque se derriben templos y se silencien voces. El Evangelio siempre encuentra un camino, porque es palabra viva que nace en el corazón mismo de Dios. Mira cómo esta profecía se cumple ante nuestros ojos. Nunca antes la palabra se difundió con tanta rapidez. Plataformas digitales, traducciones bíblicas, testimonios en video, redes que llevan el mensaje allí donde antes solo había silencio. Y aunque también estas herramientas son usadas por el mal, Dios las redime para que su voz llegue más lejos. Cada día, miles escuchan por primera vez que Cristo viene. Cada día nuevas comunidades se levantan en fe. Cada día, el reloj profético avanza un segundo más hacia la consumación final. Pero esta señal no es solo una promesa colectiva, también es un llamado personal, porque el Evangelio debe ser predicado en todo el mundo, sí, pero también debe ser predicado en tu entorno, en tu casa, en tu familia, en tu círculo de influencia. El testimonio que Jesús mencionó no es solo de grandes campañas, sino de vidas transformadas que brillan como antorchas en medio de la noche. Cada creyente se convierte en señal viviente del fin, porque cada acto de fidelidad es una proclamación silenciosa que declara: Cristo es real, Cristo vive, Cristo viene. En el Apocalipsis, Juan vio a un ángel volando en medio del cielo, con el Evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esa visión no es solo poética, es profética. Representa la misión imparable de Dios en la tierra, un movimiento que no depende de estrategias humanas, aunque se sirva de ellas, que no depende de presupuestos, aunque los use, que no depende de poder político, aunque atraviese fronteras. Es el Evangelio eterno, inmutable, invencible, proclamado con urgencia en las últimas horas del planeta, y es aquí donde la tensión se vuelve evidente. Mientras los dolores de parto aumentan, mientras las señales de caos se intensifican, la Iglesia es llamada a no esconderse, sino a brillar más. El fin no llegará simplemente porque haya guerras, sino porque el Evangelio haya sido proclamado. El caos prepara el escenario, pero la misión dispara el desenlace. Por eso, el verdadero centinela no solo observa el mundo con ojos de profeta, también se compromete con el mundo con corazón de misionero. Sabe que cada palabra compartida, cada oración pronunciada, cada acto de amor fiel es parte del cumplimiento de esta señal gloriosa. El Evangelio al mundo es, en última instancia, una señal de esperanza, porque nos recuerda que Dios no permitirá que el fin llegue sin que todos tengan la oportunidad de escuchar. Nadie podrá decir que no fue advertido. Nadie podrá alegar ignorancia. El mensaje será proclamado hasta los confines de la tierra, y entonces vendrá el fin. Esa justicia divina se manifiesta en que la misericordia precede al juicio.
La oportunidad antecede a la consumación. La gracia abre camino antes de la gloria. Así que cada vez que escuches de un nuevo idioma alcanzado, de un nuevo pueblo transformado, de una iglesia levantada en un lugar hostil, recuerda, no es casualidad, es cumplimiento. Cada paso de la misión es un paso hacia la venida. Cada Biblia entregada es un eco de trompeta en el horizonte. Cada alma rescatada es un anuncio silencioso de que el cielo se prepara para abrirse. Porque la mayor de las señales, la definitiva, la que no deja duda, es que el Evangelio está conquistando el mundo. Y cuando esa obra alcance su plenitud, el Hijo del Hombre aparecerá en gloria. Bloque 8. ¿Cómo vive aquel que espera? El mensaje de la segunda venida no es solamente un mapa de señales, ni un calendario de eventos futuros. Es, ante todo, una invitación a un estilo de vida. Porque esperar a Cristo no significa sentarse en una esquina del tiempo contando los días, sino vivir cada momento como quien sabe que el reloj de la eternidad está por sonar. Jesús mismo, después de hablar de las señales, relató parábolas que subrayan este principio. La parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas, la del siervo fiel y el infiel, la de los talentos. Todas tienen un mismo hilo. El Señor vendrá, y lo que marcará la diferencia no será cuánta información tuvimos sobre los tiempos, sino cómo vivimos mientras tanto. Vivir en la esperanza no es escapar de la realidad, sino enfrentarse a ella con los ojos en el horizonte. Significa velar cuando el mundo duerme, orar cuando la mayoría se distrae, caminar en santidad cuando el pecado se normaliza, guardar fidelidad cuando la traición se multiplica. Significa encender la lámpara cada noche, aunque parezca que el esposo tarda, y llenar el corazón con el aceite fresco del Espíritu, aunque la espera parezca larga. Vivir esperando no es vivir pasivamente, sino en alerta constante, con los sentidos despiertos, con la fe encendida como centinela que jamás baja la guardia. El que espera a Cristo no malgasta su vida en placeres fugaces, sabe que cada decisión deja huella en la eternidad. Sus palabras no son ecos vacíos, son semillas de gloria. Sus actos no son casualidades, son testimonios silenciosos. Su forma de amar, de trabajar, de sufrir, de perseverar, todo se convierte en declaración profética, porque cuando Cristo regrese, no solo preguntará qué sabíamos de las señales, sino qué hicimos con la vida que nos dio en medio de ellas. Esperar no significa abandonar responsabilidades, sino vivirlas con un corazón diferente. El esposo que ama a su esposa con fidelidad es un testigo de la espera. La madre que educa a sus hijos en la fe, aunque el mundo le diga que es en vano, es un centinela de la venida. El joven que guarda su integridad en medio de la presión de una cultura corrupta es una lámpara encendida en la noche. El anciano que ora en silencio por la iglesia es un guerrero oculto que sostiene la esperanza de generaciones. La espera se traduce en vida práctica, en obediencia diaria, en fidelidad sencilla. El que espera también aprende a sufrir de manera distinta. El dolor sigue siendo dolor, la pérdida sigue siendo pérdida, la lágrima sigue siendo lágrima, pero detrás de todo late la certeza de que nada es definitivo. El que espera puede sepultar a sus muertos sabiendo que la tumba será vencida. Puede enfrentar la injusticia sabiendo que el juez justo está por aparecer. Puede caminar en la soledad sabiendo que pronto escuchará la voz del amado. El sufrimiento del que espera no es vacío, es expectante. No es desesperación, es parto. No es ruina, es preludio de gloria. Y sin embargo, esperar no es fácil. El mundo se burla del que mantiene viva la esperanza, lo llama ingenuo, lo acusa de perder el tiempo. Las propias tinieblas susurran al oído. Han pasado siglos, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y es allí donde la fe se prueba, donde el carácter se define, donde el corazón se purifica, porque el verdadero creyente no mide la promesa por el calendario humano, sino por la fidelidad del que prometió. Sabe que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y que aunque la espera parezca larga, la promesa nunca caduca.
La espera auténtica también se manifiesta en misión. No se trata de cruzarse de brazos mirando al cielo, sino de extender el reino en la tierra. Quien espera a Cristo comparte su fe, ora por los perdidos, sirve al necesitado, vive como embajador de un reino venidero. La espera se convierte en impulso, en acción, en servicio, porque la esperanza no es pasividad, es dinamismo, no es resignación, es expectación activa. La iglesia que espera es iglesia en movimiento, y al mismo tiempo, esperar es vivir con los ojos fijos en lo invisible. El mundo nos bombardea con imágenes de poder, de éxito, de riqueza, de placer, pero el que espera no se deslumbra. Sabe que todo eso es humo que se disipa. Su mirada está en lo eterno, en lo que no se corrompe, en lo que no se marchita. Vive con la mirada fija en el galardón como Moisés, que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. El que espera sabe renunciar, sabe resistir, sabe decir no al mundo porque ya dijo sí al cielo. Esta forma de vida parece locura a los ojos de los hombres, pero es sabiduría celestial. Parece pérdida, pero es ganancia eterna. Parece debilidad, pero es fortaleza indestructible, porque el que espera no vive por lo que ve, sino por lo que se le ha prometido. Y cuando el Hijo del Hombre aparezca en gloria, los que esperaron con fidelidad serán reconocidos no por la magnitud de sus obras, sino por la perseverancia de su corazón. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Bloque 9. El consuelo de la promesa. Victoria sobre la muerte. Si hay una herida que atraviesa a toda la humanidad, una llaga que ninguna ciencia ha podido cerrar, es la muerte. El hombre inventó religiones, levantó monumentos, escribió poemas, construyó hospitales, multiplicó medicinas. Pero ninguna de esas cosas logró detener al enemigo que se oculta detrás de cada tumba. La muerte es el verdugo silencioso que iguala a reyes y esclavos, a sabios y necios, a ricos y pobres. Es el grito sofocado de madres que entierran hijos, de esposos que despiden al amor de su vida, de familias que se desgarran entre lágrimas. Y es precisamente frente a este enemigo invencible que la promesa de la segunda venida resuena como un trueno. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo lo dijo a los tesalonicenses como un bálsamo contra la desesperanza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No les dijo que no lloraran, porque las lágrimas son parte de nuestra humanidad, pero les recordó que el dolor no debía ser igual al del mundo que vive sin horizonte, porque en el plan divino, la muerte no es el final, sino un sueño ligero antes de la resurrección. Y cuando Cristo regrese, la voz de mando y la trompeta de Dios despertarán a los que descansan en Él, y entonces la muerte será devorada en victoria. Este es el consuelo más profundo de la segunda venida. No solo que Cristo vendrá a juzgar y a restaurar, sino que vendrá a vencer al enemigo más cruel, a abrir los sepulcros, a devolver a los hogares los abrazos interrumpidos. No habrá tumba que resista, no habrá hueso que permanezca en silencio, no habrá polvo que no obedezca a la voz del Creador. Así como en el principio Dios dijo, sea la luz, y la luz irrumpió en la nada, así también en aquel día pronunciará su palabra, y los muertos en Cristo resucitarán con cuerpos incorruptibles, inmortales, gloriosos. Este mensaje no es teoría, es esperanza concreta para los que hoy viven con la herida de la pérdida. El Evangelio no nos promete escapar de la muerte, nos promete vencerla. El justo puede morir, pero su tumba es un altar de esperanza. El niño arrebatado por la enfermedad, el mártir que entregó su vida por la fe, el anciano que cerró sus ojos en paz, todos serán parte del coro de la resurrección. Y cuando sus cuerpos se levanten, cuando los ojos apagados se abran de nuevo, cuando los labios fríos vuelvan a cantar, entonces comprenderemos en plenitud lo que hoy solo alcanzamos a creer, que Cristo no vino para darnos una ilusión, sino una victoria definitiva. El mundo intenta maquillar la muerte con homenajes, con palabras bonitas, con rituales solemnes, pero en el fondo todos saben que sigue siendo derrota.
Solo la segunda venida transforma esa derrota en triunfo. Solo la voz del que venció la tumba puede revertir la sentencia. Porque aquel que regresa no es un extraño, es el mismo que salió de la tumba al tercer día. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. El sepulcro vacío de Jerusalén es la garantía de que todos los sepulcros vaciarán su contenido en el día glorioso de su venida. Imagina esa escena. Cementerios abiertos, mares entregando a los suyos, desiertos liberando polvo convertido en vida, ángeles reuniendo a los redimidos de los cuatro vientos, familias reencontrándose en abrazos interminables. No habrá más llanto ni clamor ni dolor, porque lo primero habrá pasado. Esa es la esperanza que sostiene al creyente frente a la tumba. No un consuelo psicológico, sino una certeza profética. La muerte será destruida para siempre, y su aguijón será quebrado. Este consuelo no solo transforma la forma en que enfrentamos la muerte, también cambia la manera en que vivimos. Porque quien sabe que la tumba no es el final, vive con valentía. No teme entregar su vida por Cristo. No teme perder lo que el mundo llama valioso. No teme caminar contra la corriente, porque sabe que todo sacrificio tendrá su recompensa, y que incluso la muerte más amarga será revertida en gloria. Por eso, a lo largo de la historia, hombres y mujeres pudieron enfrentar hogueras, cárceles, persecuciones, sabiendo que más allá del fuego y del hierro, los esperaba la trompeta de la resurrección. Hoy, cuando vemos que el mundo entero está rodeado de muerte, guerras que dejan cadáveres en las calles, pandemias que arrasan pueblos, violencia que llena morgues, necesitamos levantar con fuerza este mensaje. No estamos condenados a perecer como los que no tienen esperanza. El fin no es la tumba, el fin es el encuentro. La segunda venida nos recuerda que la historia no termina con un ataúd cerrado, sino con el cielo abierto. Por eso Pablo concluye aquel pasaje diciendo: alentaos los unos a los otros con estas palabras. No se trata de un discurso poético, es un mandato pastoral. Recordar la segunda venida es alentar, fortalecer, levantar. Cuando un hermano llora, no basta con decirle que todo estará bien. Hay que recordarle que Cristo viene y traerá a los que duermen con Él. Cuando una madre sepulta a su hijo, no basta con flores. Hay que poner en sus manos la promesa de que lo verá resucitar. Cuando la muerte amenaza con sofocar la esperanza, debemos proclamar que ya está derrotada en Cristo, y que su derrota final será revelada pronto, en el día de su aparición. Este consuelo no nos aleja del dolor, nos enseña a atravesarlo. No nos invita a negar la realidad, sino a mirarla con ojos proféticos. La muerte es real, el dolor es real, la pérdida es real, pero también lo es la promesa. Y entre lo real del sufrimiento y lo real de la esperanza, el creyente camina sosteniéndose en la palabra que no falla. Bloque 10. Cuando la esperanza cura el corazón, el mensaje de la segunda venida no es solamente una doctrina para llenar sermones, ni un concepto abstracto para discusiones teológicas. Es un bálsamo vivo que toca las fibras más profundas del corazón humano. Porque el mundo está herido. Las naciones cargan con cicatrices de guerras interminables. Los hogares sangran por traiciones. Las almas se quiebran bajo el peso de la ansiedad y la desesperanza. Y en medio de esas ruinas interiores, el anuncio de que Cristo viene no es teoría, es medicina. La promesa de su regreso no elimina mágicamente las heridas, pero les da sentido, las atraviesa con luz y les anuncia que no serán eternas. El corazón que espera la segunda venida aprende a latir de otra manera. Ya no se deja dominar por el miedo que paraliza ni por la tristeza que devora. Aprende a respirar esperanza en cada suspiro, a sostenerse en medio de la tormenta, a cantar aún con lágrimas en los ojos. La promesa de Cristo no borra la noche, pero enciende estrellas en medio de ella. No elimina la tormenta, pero nos da el ancla que impide que nos perdamos en el mar. No cambia inmediatamente las circunstancias, pero transforma radicalmente la manera en que caminamos a través de ellas. Mira a los primeros cristianos.
perseguidos, rechazados, encarcelados, arrancados de sus familias, y aún así escribían himnos, compartían pan con alegría y hablaban con convicción de un futuro glorioso. ¿Cuál era su secreto? No esperaban que Roma cambiara, no confiaban en que el sistema les diera justicia, no buscaban refugio en seguridades humanas. Su secreto era esta promesa: el Señor vendrá. Esa certeza transformaba cárceles en altares, hogueras en testimonios, lágrimas en cantos. La esperanza de la venida era más que una idea. Era la fuerza que curaba sus corazones mientras la espada colgaba sobre ellos. Hoy, aunque la persecución toma formas distintas, el corazón humano sigue igual de herido. Millones sufren en silencio por depresiones que no confiesan, matrimonios rotos que no logran restaurarse, soledades que devoran como abismos, miedos que roban el sueño. Y en ese escenario, el anuncio de la segunda venida se convierte en antídoto contra la desesperación. No estás condenado a un futuro de oscuridad, no eres esclavo de tus heridas, no estás abandonado al azar. Cristo viene, y con él viene la restauración, la justicia, el abrazo eterno. Cada herida que hoy sangra encontrará sanidad en sus manos traspasadas. Cada lágrima que hoy nubla la vista será enjugada por él mismo. La esperanza también cura porque nos libera del peso de la venganza. El corazón herido suele clamar por justicia inmediata, por retribución, por venganza. Pero quien espera al Señor sabe que no necesita cargar con ese peso. Puede perdonar, puede soltar, puede descansar, porque sabe que un día el juez justo pondrá todas las cosas en orden. Esa confianza libera, sana, restaura. La promesa de la venida transforma el resentimiento en paz, la rabia en serenidad, la herida en cicatriz luminosa. Y hay algo más. La esperanza cura porque nos enseña a mirar más allá del presente. La ansiedad nace cuando el corazón se encierra en lo inmediato, cuando solo ve lo que ocurre hoy y no encuentra salida. Pero el que espera a Cristo tiene un horizonte abierto. Sabe que lo que ve es pasajero, que lo eterno está delante, que el dolor tiene fecha de caducidad. Esa perspectiva sana la mente, da descanso al alma, levanta los ojos cansados. Quien espera deja de caminar encorvado y comienza a mirar al cielo. El mensaje de la segunda venida también rompe las cadenas de la culpa. Muchos viven atormentados por errores pasados, por pecados que los persiguen como fantasmas. Pero la promesa del regreso de Cristo nos recuerda que Él no solo viene como juez, sino como Salvador. Viene con galardón, viene con perdón consumado, viene para revestirnos de inmortalidad. Esa visión sana las culpas, libera del pasado, inyecta nueva vida. El corazón que antes latía bajo el peso de la condenación, ahora late con gozo porque sabe que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y es que la esperanza de la segunda venida no es una idea seca, es un torrente de consuelo que recorre la Iglesia desde hace siglos. Ha sostenido a mártires, ha levantado a viudas, ha consolado a huérfanos, ha inspirado a predicadores, ha fortalecido a enfermos. Y hoy, ese mismo torrente fluye para nosotros. No importa qué tan grande sea la herida, qué tan hondo el vacío, qué tan largo el desierto. La promesa de Cristo es más grande, más honda y más duradera. El corazón que la abraza encuentra sanidad, aún en medio de la batalla. Por eso, cuando decimos que la segunda venida es nuestra esperanza, no estamos proclamando un dogma frío, sino una medicina caliente para corazones quebrados. No estamos declarando una teoría, sino una realidad que transforma la vida hoy, antes de que ocurra el evento final. Y cuando Él aparezca en gloria, todo lo que ahora creemos por fe será visto por nuestros ojos, y todo lo que ahora recibimos como bálsamo se convertirá en plenitud eterna. Si esta esperanza ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: Cristo es mi sanidad. Suscríbete a Luz en la Oscuridad y comparte este mensaje con alguien que necesite consuelo, porque hay corazones que solo podrán ser curados cuando escuchen que el Señor viene pronto.